Así es, y como siempre lo decimos, pues los consumidores necesitamos estar informados para saber qué productos estamos consumiendo y sobre todo si se trata de productos que vamos a llevarlos pues a la boca, con los cuales nos vamos a alimentar. Estamos acompañados de Wendy Ledesma, ella es directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi, con quien vamos a seguir dándole detalle a este tema. Muchas gracias, Wendy, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Y en principio, recuerde que usted también puede participar de esta conversación en estudios a través de las redes sociales, nos puede hacer llegar todos sus comentarios y de repente ahí sus interrogantes. Está en la parte inferior de la pantalla ya apareciendo pues los enlaces del Twitter y del Facebook y también pues el TV Perú Live. Wendy, ¿por qué es importante esto? Lo hemos visto un poco ya de adelanto en el video, conocer y leer pues no el tema de la información que viene en los productos que consumimos. Así es importante porque como veíamos en la parte inicial, ¿no?, del programa, las entrevistas que hacíamos a los jóvenes, ¿no? Hay algunos productos, y en este caso los envasados, que tienen información muy importante para que yo finalmente tome una decisión de si lo compro o compro otro tal vez que cumpla con todas las condiciones. Por ejemplo, el tema de la caducidad, la fecha de vencimiento, ¿no? Algunos consumidores que entrevistados han manifestado que han tenido este problema. Se da usualmente en el tema de las ofertas, ¿no? El 3x2, 4x2, etcétera. Y uno a veces dice, es una oferta y lo voy a comprar inmediatamente, y no leí en la etiqueta que tal vez la fecha de vencimiento era muy próxima. Así es, y entonces, por eso es que también está en esa promoción, ¿no? Exacto, entonces es importante leerlo, verificar que existe un registro sanitario. El registro sanitario que lo brinda la Dirección de Salud Ambiental, que en este caso es la Dirección DIGESA, te permite comercializar los productos en el mercado. Esto quiere decir de que han cumplido, ¿no?, con ser inocuos, con finalmente tener las condiciones de sanidad correspondientes. Entonces, si tiene un registro sanitario, a mí me da la información de que ese producto pues cumple con esos estándares mínimos. O sea, las mínimas garantías de que en definitiva ese producto ha pasado por el filtro para no originarme algún daño en la salud. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ahí en la etiqueta también, además del registro sanitario, tendrás que poner la información de los ingredientes, aditivos que has utilizado para fabricar el producto. ¿Todos los productos alimenticios tienen que tener necesariamente esta lista de ingredientes? Todos los productos envasados, porque recordemos de que hay otro tipo de alimentos que te los venden y te los preparan en el momento, ¿no? Por ejemplo, un jugo, ¿no? Veía un programa sobre las cremoladas, ¿no? Los productos que podemos comprar en la playa. Ahí lo que debe poner en cuenta o tener en cuenta el consumidor es que este local, ¿no es cierto?, esté autorizado para poder preparar este tipo de alimentos, que cumpla con las condiciones de conservación y sanidad correspondientes. Y recordemos que no todas las playas está autorizado el comercio ambulatorio. Si yo veo que no hay una autorización de comercio ambulatorio, pues entonces debe llamar la atención del consumidor y evidentemente escoger el proveedor que sí cumple con las condiciones. Pero estos son para los que se preparan en el momento. Porque si es que yo hago, perdón, Wendy, ¿no? Si es que yo consumo un producto, supongamos, en la playa, donde no hay autorización pues de venta ambulatoria de alimentos, yo me la estoy jugando. Porque, digamos, este vendedor de alimentos, llámese sándwich o lo que fuere, ¿no? No ha pasado este filtro, este registro autorizado, que a mí me garantiza que es un producto en óptima calidad. No tiene la autorización finalmente, evidentemente, para comercializar. No se ha verificado en qué condiciones están preparando esos alimentos. Por ejemplo, en el tema de los sándwiches, ¿no es cierto? Recordemos de que en las etiquetas de los productos envasados te dice las condiciones de conservación de los productos. En el sándwich que te preparan, yo voy a utilizar algunos productos envasados para dar un poco de más de sabor. Por ejemplo, la mayonesa, el ketchup. Si yo lo estoy sometiendo o exponiendo mucho tiempo al sol, ¿no?, puede ser que la composición cambie y me genere un riesgo. En la etiqueta yo voy a encontrar la información de cómo debo conservarlo. Por ahí que cuando una vez que yo he abierto el producto, yo debo comenzar a refrigerarlo. Entonces, es importante leer esta información, ¿no es cierto?, y tener en cuenta también de los alimentos que nosotros tenemos a disposición en el mercado, porque finalmente estamos hablando de nuestra salud. Y en algunos casos este tema se complica aún más porque hay determinadas condiciones, ¿no es cierto?, que las personas deben observar en su salud. Por ejemplo, una persona que sufre, que es celíaca, ¿no es cierto?, no puede comer determinados ingredientes, ¿no es cierto? Entonces puede ser de que la presencia de uno de estos ingredientes, ¿no es cierto?, que ha sido advertido en la etiqueta, me puede causar un daño. Entonces, ahora, digamos, los celíacos de alguna manera son mucho más precavidos en la lectura, pues, ¿no?, de los ingredientes por su propia condición. Pero hemos visto en la encuesta que hemos realizado, ¿no?, que el grueso de la población, por lo general, solamente se fija si es que de repente por ahí la fecha de caducidad ya ha vencido y muchas veces desconoce, evidentemente, pues los términos en los cuales se coloca
sacan pues esta información nutricional porque, por ejemplo, dice sodio y te comentaba, ¿no? Dice estabilizantes, preservantes. ¿Qué cosas son esas cosas? ¿Cómo se come o cómo me lo estoy comiendo, no? Exacto. Y ahí por eso es importante y el reto del proveedor allí es no solamente quedarse con establecer o poner la información con los códigos, por ejemplo, de los estabilizantes o de algunos preservantes que he utilizado, ¿no es cierto? O si no de los aditivos. Yo necesito poner el nombre en sí del ingrediente que yo he utilizado, del aditivo que he incluido en el producto para que un consumidor pueda buscar esa información y ver si efectivamente este producto me puede causar a mí una afección, una reacción alérgica, etcétera, o no. Entonces, tiene que ponerse la información con todo el detalle y esto es importante lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Es cierto que hay algunas personas de que definitivamente van a tener que buscar la información, ¿no es cierto?, porque tienen una condición de salud específica, pero en general la información está accesible para todos los consumidores y todos los consumidores deberíamos generar esas rutinas de buscar esta información. Cuando yo busco esta información, comienzo a comparar entre productos. Y obviamente el proveedor que ve que tengo un consumidor que está informado, que busca información, va a comenzar a tener también esta conducta de brindar mejor información y mucho más sencilla. Es un círculo virtuoso. Entonces hay que generar estas conductas en los consumidores. Tienen ahora, ya lo sabes, y tienes otro portal que te brinda más información a detalle, que es el julietachecaletiqueta.pe, donde voy a encontrar toda la información ya desagregada de qué información tengo que buscar yo en las etiquetas en cada tipo de producto. Y es posible de que de alguna manera el consumidor sepa, ¿no?, con mayor precisión qué significa cada uno de estos componentes que uno encuentra en una etiqueta, porque claro, hemos visto de que, bueno, yo puedo ser muy responsable, puedo chequear, puedo tener dos productos y comparo, ¿no?, a ver ambos componentes que tienen ambos productos, pero el problema es que yo no entiendo, pues qué es lo que en definitiva significa esto que están colocando en un producto, ¿no? Claro, se puede buscar la información, en Julieta Checa la Etiqueta tenemos ya alguna información de los principales productos, ingredientes que finalmente nosotros podemos encontrar en los alimentos. Obviamente en el portal, entiendo de IGESA, también debería estar esta información también desagregada para yo poder informarla, pero en general ahora que estamos en este mundo del internet, nosotros podemos encontrar finalmente esta información y significado, qué tipo de efectos puede tener o no, ¿no es cierto?, en la comida, porque finalmente se ha agregado en este alimento que está envasado y yo puedo con eso tomar una mejor decisión. No todos los preservantes o aditivos, diferentes los ingredientes, van a estar presentes en todos los productos, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, un queque, ¿no es cierto?, de una marca, pues puede utilizar determinado aditivo preservante y otro no. Entonces yo puedo comparar y elegir finalmente el que yo considero que es más saludable o no. Y eso es lo importante, ¿no? Reconocer y generar el hábito de la lectura, no solamente la lectura de los libros, sino la lectura de los empaques para poder finalmente comparar, porque al final la decisión es nuestra, ¿no? Y con información podemos tomar mejores decisiones. Tenemos una consulta, allí está Edwin Cutimanco Dávalos, muchas gracias Edwin por escribir, dice, buen día, un comentario, en 2 oportunidades dice compró yogur, una marca específica, ¿no?, de litro con fecha de vencimiento vigente y sorpresa, estaba mal, el producto estaba, dice que vinagrado ya, ¿no?, y la fecha estaba pues en vigencia. Gracias Edwin por escribir. Así es, en este caso puede ser de que el proveedor, ¿no es cierto?, no ha seguido las instrucciones para poder conservar el producto en las condiciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, decía que debía estar refrigerado y por ahí que en el transporte, ¿no?, o en la colocación, se rompió el círculo de frío y finalmente el producto se estropeó. Y en ese momento el consumidor, ¿qué hace? Puede utilizar el libro de reclamaciones para dejar constancia del reclamo y el proveedor evidentemente le cambia el producto, ¿no es cierto? O, de ser el caso, presentar su reclamación en Indecopi. Pero allí empieza desde el proveedor, ¿no es cierto? No seguiste las instrucciones y puede ser que por eso el producto presentó este problema. Ahora, gracias a este comentario, ¿no?, podemos darnos cuenta el segundo beneficio que tenemos pues en el momento de la lectura de información que viene con los productos, porque no solamente me sirve a mí para identificar qué cosa me estoy llevando pues finalmente al estómago, con qué me estoy alimentando, sino que también me permite a mí verificar que en efecto esta fecha no estaba vigente y el producto no está en las condiciones que yo pensaba de repente por ahí consumirlo, y puedo generar el segundo paso, el tema del reclamo, ¿no? Así es. Porque si al final yo abro el yogur y digo, ay, está malogrado, ya fue, no, verifico la fecha, ¿no?, que es lo que uno debe verificar siempre, entonces
tiene estas reacciones mucho más rápidas, ¿no? Así es, porque yo finalmente, como tú dices, estoy más consciente, ¿no es cierto?, de la elección que tomé sobre la base de la información que está presente en la etiqueta. La etiqueta es muy potente finalmente porque me empodera a mí como consumidor para poder elegir y evidentemente yo tomé todas las medidas mínimas, ¿no es cierto?, para poder elegir este producto y por tanto me empodero y yo puedo finalmente presentar un reclamo con la constancia de que en la etiqueta me brindaste una información que no se cumplió cuando yo recibí el producto. Registro sanitario es necesario que tengan todos los productos que sean Envasados. alimenticios, solo envasados. Los envasados van a presentar el registro sanitario, ¿no es cierto?, que te le da la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA y con ello yo finalmente, es más, en la página web yo puedo verificar, ¿no es cierto?, si ese registro sanitario, ¿no es cierto?, fue realmente otorgado o no por la autoridad, eso es de un portal gratuito en DIGESA y yo puedo verificar que ese producto ha cumplido con los estándares mínimos de inocuidad y sanidad. Los productos que no son envasados no tienen necesidad de tener este registro sanitario porque quien ya tiene este registro de venta de un producto inocuo es quien me expendió el producto. Por ejemplo, la señora que vende pues de repente alimentos, frutas o bebidas o refrescos en un puesto de mercado o en un restaurante. Ella tiene el registro. Ella tiene la autorización municipal para poder comercializar los productos y a cargo de la municipalidad está la supervisión, fiscalización de que se cumplan con las medidas de sanidad. Por eso es que es muy importante en los consumidores pues verificar y adquirir productos de establecimientos formales que tengan la autorización porque estamos hablando en el caso de alimentos de nuestra salud. Finales, recomendaciones finales, Wendy. Sí, leer las etiquetas, verificar el registro sanitario, fecha de vencimiento, formas de conservación y de ser el caso que tenga alguna duda adicional sobre la lectura de etiquetas, ir a la página web de julietachecalaetiqueta.pe, ver siempre el video de Ya lo sabe, que ya tienen toda la información condensada en un solo portal y finalmente si tenemos algún conflicto de consumo, el libro de reclamaciones que va a estar presente en los establecimientos o de ser el caso utilizar los canales del Indecopi, nuestros teléfonos 224-7777 para Lima, 0800-440-40 para provincias y a través de nuestra página web, a través de nuestro formulario virtual para reclamos. Muy bien, muchísimas gracias. Ya lo sabe, siempre es importante empoderarse con mucha información. www.julietachecalaetiqueta.pe. Así